Y ahora viene el tratamiento de errores para poder recuperarlos, que es indistinto si se produce desde runtime o desde exception, ¿vale? El tratamiento, la recuperación de errores se puede hacer tanto con las excepciones de runtime como con las excepciones de exception, cualesquiera de las dos. Bueno, para hacer un tratamiento un poco más adecuado de las excepciones me voy a crear otra excepción. Aparte de la de círculo de radio negativo, voy a crearme una excepción, por ejemplo, impidiendo que se cree un círculo cuya abscisa del centro valga 0. No tiene mucho sentido, pero vamos a suponer que no quiero que se cree un círculo cuya abscisa del centro valga 0. Entonces, ¿qué hago? Pues no hay ningún problema. Me vengo aquí, new, class, le voy a llamar excepción, círculo, abscisa 0. Insisto que podría hacerlo indistintamente de runtime o de exception, daría absolutamente igual. Para no complicarlo, lo voy a hacer de runtime exception, pero podría hacerse perfectamente de exception sin problema. Runtime exception. De nuevo, repito que lo único que hay que hacer aquí es poner un constructor. Copio el nombre, que me va a hacer falta varias veces, y pongo aquí public, el nombre, y le voy a pasar como mensaje, pues eso, un string, y le voy a pasar el punto del centro, para que me dé información de por qué no permito crear un centro de abscisa 0. Aquí sencillamente llamo a el constructor de la clase padre con un mensaje que diga centro valor 2.p. Como las excepciones y el tipo están en paquetes diferentes, pues como siempre pasa, tendré que importar el paquete punto para que entienda. Aquí no es una coma, aquí es un más. Cuidado. Me he creado una segunda excepción. ¿Dónde deberé llamar a esta excepción? Pues lógicamente en los mismos sitios de antes, es decir, aquí y aquí. Por ejemplo, aquí, en el constructor, pues voy a preguntar si la coordenada x del centro es igual a 0. Fijaros que podría haberlo puesto con igual igual, pero ya sabéis que preferimos acostumbrarnos a poner siempre el equals y no el igual igual, porque en este caso no hubiera habido problema, pero en otro caso sí podía haberlo habido. Y la excepción, pues la lanzo poniéndole en el mensaje construcción de círculo con abscisa 0. Y le paso el punto que es C. He invocado en el constructor de círculo a la excepción círculo con abscisa 0 que se lanza en el caso de que la coordenada x del centro valga 0. Insisto que esto se podía haber puesto también así. c.getX igual 0. En este caso se podía haber puesto porque 0 es un valor primitivo y por tanto el igual y el equals funcionan exactamente igual. ¿Dónde más deberíamos de poner este lanzamiento de excepción? En el set centro. Voy a hacer un corte y pega. Cojo esto y lo pongo aquí. Lo que pasa es que en vez de ser C es P. Si la coordenada P de X vale 0, entonces lanza la excepción. En vez de construcción voy a poner cambio de círculo con centro abscisa 0. Y aquí pongo P. De momento no he hecho nada nuevo. Lo único que he hecho ha sido añadir otra excepción más. Lo que va a cambiar es el tratamiento de estas excepciones. ¿Dónde se produciría el tratamiento de estas excepciones? Pues lógicamente el tratamiento de estas excepciones hay que hacerlo en el programa test. Por lo tanto me vengo a mi test círculo. Fijaros que tal como está hasta ahora, si yo intentara crear un círculo, por ejemplo, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Voy a crearme un punto P2 que sea new.impl 0.1 y voy a crearme un círculo que le voy a llamar C2 igual new círculo impl de centro P2 y de radio 3. Para que no salten las excepciones del principio voy a poner esto como comentario. Entonces si yo invoco ahora este test, no sé si os habéis fijado, ¿sabéis por qué no ha saltado la excepción? Porque había puesto igual a 0 como valor entero, no como valor real. Entonces hay que ponerle el puntito para que entienda que es un valor real. Os decía, y repitiendo, que he creado un círculo con un valor de abscisa del centro igual a 0
Y efectivamente salta la excepción, construcción de círculo con abscisa 0, valor 00, 1.0. Es decir, que de momento no hemos hecho nada nuevo, solamente hemos creado otra excepción. ¿Para qué he creado otra excepción? Bueno, pues para tener un poco más de juego en el tratamiento de excepciones que vamos a ver ahora. ¿Cómo se tratan las excepciones cuando yo quiero recuperarlas de un error? Es decir, no solamente quiero lanzar el mensaje y que el programa termine, sino que quiero hacer algo más. Bien, pues para hacer eso, por cierto, en los apuntes lo he puesto con otra excepción, no con círculo radionegativo. Tenéis otro ejemplo aquí, que es con la creación de un píxel y que el color no sea verde. Tenéis otro ejemplo distinto. Este fue el ejemplo que puse el año pasado y lo tenéis, de hecho, en los vídeos del año pasado. Lo digo por si alguien quiere repasar otro ejemplo diferente, lo puede hacer. Bueno, lo que decía es que la gestión de las excepciones se realiza con una cláusula que es try catch finally. ¿Cómo funciona la cláusula try catch? Como normalmente se le llama. Bueno, pues try catch funciona de la siguiente forma. El trozo de código que está bajo try es el que puede lanzar las excepciones. Es decir, aquí tengo un ejemplo. Yo en try tendré, como veis, con llave, un conjunto de llamadas o de invocaciones. Aquí solo aparece una, pero puede aparecer todas las que se quieran. ¿De acuerdo? Todas las invocaciones que yo quiera pueden aparecer dentro de una cláusula try. Pues bien, dentro de esa cláusula try estará la llamada a los métodos que pueden lanzar excepciones. Sean estas excepciones de runtime o sean de exception, cualesquiera. Ahora, esto es un error que se comete mucho, que el alumno piensa que las únicas excepciones que se pueden tratar con try catch son las de exception. No, las de runtime también. Entonces, dentro, insisto, de la sección bajo la palabra try, se ponen todas las invocaciones de todos los métodos, lógicamente de los que yo quiera tratar, que pueden lanzar excepciones. Y entonces, si se lanzara alguna de las excepciones que estos métodos pueden lanzar, se capturan en las siguientes secciones catch que aparecen ahí. Entonces, cada catch tiene un tipo de excepción, en el sentido de que aquí se evalúan unas determinadas excepciones y según la excepción que se dispare, pues se ejecuta el código de esta. Si se lanza más de una excepción, se ejecutan todas las excepciones capturadas y la sección finally se ejecuta siempre. Es decir, nosotros si lanzamos una excepción, ejecutaremos el trozo de código correspondiente a la excepción. Si se lanza otra, el correspondiente a otra. Las excepciones se lanzan en un orden, es decir, el orden en el que aparecen indican de alguna forma el orden en el que se capturan. La cláusula finally no es obligatoria, es decir, es optativa. Si no hay, pues no se ejecuta nada por defecto. Pero si la hay, pase lo que pase con las excepciones, siempre se va a ejecutar. Se ejecuta siempre, estas sentencias que yo he puesto aquí F, se van a ejecutar siempre que aparezca una cláusula finally, que insisto, no es obligatorio de que aparezca. Entonces, y vamos al ejemplo que nos teníamos, que lo tengo aquí y lo voy a cortar y pegar y ahora lo explico. Bueno, vamos por partes. Primero, cuando las excepciones se tratan mediante un try catch, ya no hace falta propagarlas. ¿De acuerdo? Es decir, este throws que está aquí lo puedo quitar. Repito, si las excepciones se tratan mediante un try catch, no es necesario propagarlas. Solo se propagan aquellas excepciones que no son tratadas. Como excepción círculo negativo está siendo tratado aquí, no hace falta tratarla. Es decir, no hace falta propagarla. Segundo problema. He puesto un try catch donde lo que hago dentro del try es crearme un círculo. En principio he puesto que el radio con el que se crea ese círculo sea negativo. ¿Para qué lo he puesto con radio negativo? Para que salte la excepción esta de aquí. ¿Y entonces qué pasará? Bueno, pues lo que va a pasar es que se va a mostrar en pantalla el mensaje, simplemente lo he puesto para que se note que se ejecuta por aquí, es decir, que la ejecución del programa pasa por aquí, radio negativo. Y lo que hemos hecho, si os fijáis, es, como decíamos antes, cambiar el radio de signo y ponerlo positivo. Y después, en la cláusula finally, he vuelto a repetir la construcción del círculo que tenía aquí arriba, pero ahora el R pues será
positivo. Y al final, una vez fuera del try catch, aparecerá el mensaje, el círculo C1 es pues el círculo que se ha creado. Repito, lo que hemos hecho ha sido un trozo de código que va a crear un círculo de radio negativo. Entonces, la sentencia try incluye la creación del círculo, es decir, la sentencia que puede hacer saltar la excepción. Si la excepción se produce, claro, alguien puede decir, bueno, ¿y si no se produce qué pasa? Pues no pasa nada, es decir, si yo le pongo aquí R igual a 1, la excepción no saltará, no saldrá el mensaje radio negativo, pero sí se ejecutará esto de aquí. Así que el finally se va a ejecutar, se lance la excepción o no. Ahora haremos varias pruebas con diferentes valores de R. Vamos a dejar de momento el radio negativo. Entonces, se creará el círculo, o lo intentará, mejor dicho, saltará la excepción, y la excepción será recuperada en la cláusula finally, creando un círculo con el valor contrario, opuesto al que teníamos, es decir, en vez de -1, pues saldrá 1. Vamos a ejecutarlo. Y ahora hacemos diversas pruebas. Es verdad, aquí tengo que lanzar la excepción tal como la tenía. Os lo cuento por qué. Os cuento por qué tengo que lanzar la excepción. Porque, claro, aquí tengo una llamada al constructor de círculo que está fuera del try catch. Y, por tanto, la excepción tiene que seguir siendo propagada en el caso de que se produjera. Lo que pasa es que yo estoy seguro que aquí ya la excepción no se va... Aquí la excepción no se va a producir porque he puesto el radio cambiado de signo. En cualquier caso, tengo que seguir poniéndolo en este ejemplo. La ejecuto. Pues como veis, me sale radio negativo, es decir, este mensaje de aquí, y el círculo que se ha creado es el 2 de centro 2,1 y de radio 1. Fijaros que la excepción se ha capturado, pero el programa no ha terminado. No ha terminado abruptamente diciendo simplemente hemos encontrado un error, sino que el programa se recupera del error y puede seguir hacia adelante sin ningún problema. Si le pongo un radio positivo y lo ejecuto, pues simplemente se crea el radio. Es decir, que la excepción no salta, no aparece ningún mensaje de que se haya capturado la excepción, es decir, no ha pasado por aquí, sino directamente ha hecho esto y después ha hecho esto, que es lo mismo, la misma sentencia arriba y abajo. Pero el radio, como ya era positivo, pues no ha habido ningún problema. ¿Qué pasa si le pongo una abscisa del centro 0? Pues fijaros, lo que he hecho en este caso es mostrar este mensaje para indicar que pasa por aquí y cambiar la abscisa y ponerle un 1. Cambiarla de 0 a 1. Y de nuevo construir el círculo. Si le doy a ejecutar, pues eso. Salta el mensaje de que ha pasado por aquí y ha cambiado el centro. La abscisa de la X, o sea, la abscisa del centro la ha cambiado a 1 y finalmente pues crea el círculo con la nueva coordenada P y el radio el mismo que tenía R. ¿De acuerdo? Entonces, y resumiendo, tenemos dos tipos de excepciones, las fáciles y las un poco más complejas. Las fáciles son las de runtime exception, que era por ejemplo esta. Esta es de runtime exception. Realmente lo que es la excepción no hay diferencia, porque como veis esta excepción y esta son exactamente iguales. Simplemente se invoca al constructor de la clase padre poniéndole un mensaje. Son iguales. La diferencia está en el tratamiento. Mientras que las excepciones de runtime no aparecen en la asignatura de los métodos, las de exception es obligatorio que aparezcan en las cabeceras de los métodos. Siempre y cuando no se traten con un try catch. Es decir, si yo aquí, en vez de simplemente lanzarla, tratara las excepciones con un try catch, no haría falta poner esto. Entonces, si yo simplemente lanzo la excepción, pongo la cláusula throw y aparece un mensaje de error diciendo tal cosa se ha producido y el programa termina. Ese es el tratamiento más sencillo, tanto para las de runtime como para las de exception, da igual. Las dos, simplemente throw, aparece el mensaje, el programa termina. Que no, que yo quiero algo más complicado, try catch. ¿Qué hago con try catch? Pues con try catch lo que hago es poner bajo la cláusula try todas las llamadas que puedan lanzar la excepción y después estas excepciones son capturadas en posibles catch. Fijaros cómo se pone catch. Se pone catch y entre paréntesis el nombre de la excepción. La excepción círculo radio negativo.
Esto es un nombre que yo podría utilizar aquí dentro, porque esta es la excepción que se ha capturado. Y la excepción que he capturado se llama ECR. Es un objeto de la clase excepción. Recordad que las excepciones son clases y que por tanto ECR aquí no es más que un objeto de esa clase excepción. Pongo todos los catch que quiera, aquí he puesto 2, evidentemente podría haber puesto todo lo que quiera uno detrás de otro, capturando distintas excepciones, y de forma optativa puedo poner una cláusula finally. Si no la pusiera, voy a ponerlo como comentario, pues sencillamente el círculo final no se crearía aquí, en el finally. Si quito el finally, esta excepción de aquí ya sí puedo quitarla. Lo que pasa es que evidentemente el círculo no se ha creado. Repito, estoy intentando crear un círculo de abscisa 0. El try intenta crear ese círculo. No se crea porque salta una excepción. Se viene aquí, mostrar abscisa de centro 0. La abscisa la cambia, pero como no hay un finally, no crea el círculo. Y por tanto, cuando pone cuánto vale el círculo, pues pone null. No he recuperado, por así decirlo, la ejecución del programa. El programa sigue, es decir, yo podía poner aquí toda la sentencia que quisiera, el programa sigue hacia adelante, pero evidentemente el círculo no se ha creado. Como veis, no termina abruptamente el programa, es decir, no es simplemente un mensaje de error de el programa terminó, se acabó. No, el programa puede seguir. Ya depende de lo que uno quiera hacer con su programa cuando detecta un error. Si simplemente quiere obviarlo, pues no construye el círculo, simplemente mira que estás equivocado. Sigue para adelante.